Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. El día de hoy tenemos a Enrique Perret, director ejecutivo de la US Mexico Foundation. Bienvenido, Enrique. Gracias, Claudia. Al contrario, un gusto estar contigo aquí. Es un gusto, Enrique, sobre todo porque, bueno, la US Mexico Foundation en realidad es una organización sin fines de lucro que busca la cooperación entre México y Estados Unidos, la cooperación binacional. Y en esta cuarta temporada de Destino a México empezamos hablando de un día sin mexicanos, 20 años después, pensando en cómo el pensar en México como país de migración puede a la larga ayudarnos a pensar digamos, México como país de destino. Luego hablamos un poco de retorno, de migración calificada hacia Estados Unidos, Australia, Canadá. Y ahora me interesa mucho entender cómo esfuerzos como la US Mexico Foundation pueden ayudar a pensar a México como país de destino, pero también lo que ustedes están haciendo y también ubicar, digamos, la relación bilateral que siempre es compleja, la relación bilateral el día de hoy y pensar en realidad en qué espacios hay para que México sea, como tenemos aquí siempre la premisa de entender, un país más acogedor, más incluyente para las personas en movilidad. Así que bienvenido, Enrique, y es un gusto tenerte acá, como dije. No, hombre, al contrario, Claudia. Pues qué buen tema. La verdad es que es un tema que nos apasiona mucho en la fundación, en la US Mexico Foundation. Yo además, pues como sabes, soy fronterizo, soy de Piedras Negras, Coahuila. Crecí ahí en la frontera con Eagle Pass, Texas, que ahora pues está muy, no le quiero llamar de moda, pero pues es una ciudad, es una frontera últimamente muy visitada para entender desde el expresidente Donald Trump y 60 congresistas republicanos, estuvo Elon Musk por ahí también para entender un poco lo que estaba pasando y espero que para entender y para mejorar lo que está sucediendo ahí. Entonces, encantado de entrarle al tema. Empiezo, si quieres, digo, platicándote un poquito de qué es la US Mexico Foundation, nada más para tu audiencia. Nosotros somos, como dices, una organización sin fines de lucro. Decimos en Estados Unidos una 501c3, esa es la categoría que tenemos en Estados Unidos. Nosotros no hacemos cabildeo, digamos, no empujamos temas particulares con las autoridades de Estados Unidos. Lo que tratamos de hacer es educarnos mucho más en todas las esferas sobre la relación México-Estados Unidos, tanto en Washington como en la Ciudad de México. Lo que creemos es que si hay más información, si hay más conocimiento de lo que México representa para Estados Unidos y lo que Estados Unidos representa para México, entonces va a haber mucho más entendimiento y ese entendimiento nos lleva a una mayor colaboración por el bien de los dos países. Te voy a interrumpir ahí porque creo que es muy interesante lo que dices del diálogo y del conocimiento y en realidad, un poco recuperando tu experiencia como fronterizo y en esta idea de justamente tener una organización binacional que busque el diálogo, yo ahí te preguntaría, digamos, para empezar a ubicar mejor a la US Mexico Foundation, en cómo se ubica el diálogo sobre los temas migratorios y de movilidad, porque creo que una cosa para entender es la movilidad transfronteriza que se da de intercambio económico, comercial día a día, de movilidad de personas que van y trabajan y que viven y que tienen familias en ambos lados de la frontera, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se ubica este diálogo ya en estos temas de migración y digamos, diría yo, de incluso temas asociados a la migración como el refugio, que no necesariamente es parte tal cual de la discusión, pero evidentemente que pone tensiones en esta relación bilateral. Y un poco para ubicar los esfuerzos que ustedes están haciendo en movilidad laboral, en movilidad de inmigración a México, etcétera, para empezar a ubicar más, ¿no? Esto. A ver, vamos a ver algunos datos. Déjame, me doy un paso antes, que es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Es México de Estados Unidos de México, México de la frontera, Estados Unidos sobre su frontera. Las percepciones, Claudia, regularmente, en la mayoría de los casos, la percepción que tenemos de algo, que a veces se convierte en esa realidad de alguien, está contado a través de historias y eso es lo que en muchos casos nos preocupa a la US Mexico Foundation, de que la historia de México en los Estados Unidos se ha contado a través de ciertas historias
no necesariamente acordes a una realidad, ¿no? Cuando se cuenta la historia en los medios sobre una frontera desigual, una frontera en caos, una frontera en crisis, la gente percibe eso, ve en su realidad, ve que la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México, es un caos y es una zona de guerra y es una zona de crisis. Cuando vas a la frontera te das cuenta de que no es el caso, ¿no? De que hay 1.2 millones de personas que cruzan todos los días ida y vuelta haciendo una vida normal, ¿no? Y que hay niños del lado mexicano que cruzan la frontera para ir a la escuela todos los días a Estados Unidos y que hay niños de Estados Unidos que cruzan todos los días con sus familias a México para ir al supermercado o para cargar gasolina, porque la gasolina resulta que un día está más barata de un lado y el otro día del otro. Entonces, tenemos que partir de que muchas de nuestras percepciones, no por culpa nuestra, no por culpa de la gente que vive en Ohio o la gente que vive en la Ciudad de México, sino porque esa es la historia que hemos ido recabando, a veces por pedazos de aquí, pedazos de allá, por una historia de Netflix, por una película, por algo que escuché en la radio, por algo que escuché en las noticias, por una imagen que vi en un medio de televisión, por un TikTok que vi, y en base a eso creamos una realidad. La mayoría de las veces esas realidades o esas percepciones no son correctas. Y hay mucho más allá contexto, hay muchos más datos. Cuando tú me preguntas, oye, ¿cómo está la movilidad entre México y Estados Unidos? Si le preguntáramos a la gente promedio de Estados Unidos o a la gente promedio en México, nos va a decir es un desastre. Y esa no es la realidad. Y te doy algunos datos. Mira, México todos los años vienen casi 320,000 trabajadores temporales, obviamente legalmente, bajo una vía legal, visas como la H1A, la H1B, la visa TN, que está basada en el NAFTA, vienen temporalmente a trabajar a los Estados Unidos con un proceso que pasaron por ya sea por el consulado, por la embajada, y están temporalmente en Estados Unidos, ganan dinero, regresan a México con sus familiares, con dinero en la bolsa, y eso ayuda, incluso previene a que otros miembros de esa familia a lo mejor quieran eventualmente migrar. Luego tienes estos cruces fronterizos, ¿no? Tienes pues este millón de personas que cruzan todos los días ida y vuelta a través de más de 45 puentes fronterizos, desde pues Piedras Negras, Eagle Pass, Los Laredos, Los Nogales, Caléxico, Tijuana, San Diego, etcétera, Juárez, El Paso, etcétera. Más de 80,000 camiones y tractocamiones pasan todos los días con carga, ¿no? Hablamos de más de 2 billones de dólares hoy en día que cruzan todos los días esa frontera. México tiene pues 35 millones, poco más de 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, de los cuales 11 millones nacieron en México y ahora viven en Estados Unidos. Es mi caso, yo nací en México, hoy vivo con una residencia temporal en Estados Unidos y soy parte de esos 11 millones. De esos 11 millones, también es cierto que la mitad de ellos están de manera indocumentada en Estados Unidos. Que ojalá y tuviéramos los caminos legales para que muchos de ellos o todos ellos pudieran eventualmente buscar un camino legal, porque lo cierto es que esos 5.5 millones están sumándole a la economía de Estados Unidos en muchos temas. Están pagando impuestos, están consumiendo en Estados Unidos, probablemente tienen un crédito en Estados Unidos, algunos de ellos están estudiando en Estados Unidos. Vaya, estamos hablando incluso de gente como los Dreamers, los famosos Dreamers, ¿no? Más de 900,000 jóvenes, algunos ya no tan jóvenes, que llegaron muy niños a los Estados Unidos, que Estados Unidos es su hogar, que es su primer idioma, el inglés. Muchos de ellos ya se graduaron, ya estudiaron. 20,000 de ellos, por ejemplo, Claudia, trabajan en el sector educación, o sea, son profesores de tiempo completo en el sistema educativo de los Estados Unidos. 40,000 de ellos, de estos Dreamers, trabajan en el sector salud, fueron los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros que cuidaron a los americanos durante el COVID.
Y bueno, y por el otro lado tenemos a una comunidad cada vez más importante de americanos viviendo en México. Se estima que 1.5 millones de americanos viven en México, a lo mejor más, que muchos de ellos también están, no quiero decir de manera indocumentada, porque muchos de ellos entran con una visa de turista y se quedan un tiempo más, ¿no? Ya sea para vacacionar o para vivir, ciudades como San Miguel de Allende, Los Cabos, Ajijic, etcétera, muchas ciudades, pero que también tienen una derrama económica para México y que también aportan a México brutalmente. Dentro de esos están los famosos digital nomads, ¿no? Los nómadas digitales. Pero bueno, hasta ahí le paro porque son tantos temas, ¿no? No, a ver, yo quiero decir algo, y es que, bueno, hablabas tú primero de la frontera, ¿no? Y tú tienes un podcast en el que amablemente me has invitado también a participar, que es Proyecto 1954, y me encanta que en el inicio, en el tráiler, dices que son 1954 millas que dividen, pero también unen a nuestros países. Y creo que esa noción de la frontera es muy importante de resaltar, ¿no? Cómo hasta cierto punto puede dividir, pero también hay un intercambio constante. Y lo que tú mencionabas, ¿no? De las movilidades a lo largo de todos los cruces fronterizos diarios, de manera continua, creo que son importantes de resaltar, porque finalmente somos dos países vecinos que compartimos muchas cosas, y entre ellas esta población, ¿no? Yo, digamos, según los datos del censo del 2020, no hay 1.5 millones de estadounidenses, pero hay toda una discusión también de cómo medimos a la población estadounidense residente en México, ¿no? Y es interesante, lo podemos discutir, porque yo sé que el consulado, bueno, la embajada de Estados Unidos en México tiene estos números mucho mayores, ¿no? De personas que tienen residencia acá. Y en realidad cuando uno ve la población así en Estados Unidos que vive en México, en su mayoría es menor de edad y justamente nos remite a esto que compartimos como familias binacionales, ¿no? En donde la población estadounidense o mexicana que vivió un tiempo en Estados Unidos, pues finalmente tiene vínculos sociales con México porque son hijos o nietos de personas mexicanas. Pero ahí yo creo que resaltaría, y eso nos une, ¿no? Digamos, pensando en estas 1954 millas que dividen o que unen, pues definitivamente nos une a estas familias binacionales. Ahora, lo que es interesante es que tú lo vinculas con los aportes económicos que hacen estas poblaciones, y eso creo que es muy claro y hay muchos datos y hay muchos estudios que muestran esto. Tú mencionabas también, ¿no? La gran proporción de personas sin estatus regular en Estados Unidos. Y ahí creo que es importante entender algo que mencionábamos ya también en Destino a México en un episodio anterior, de la heterogeneidad de la población indocumentada en Estados Unidos. Hay población indocumentada que estudia en MIT, en Harvard, que tiene, digamos, maestrías, doctorados en la Universidad de Chicago, que son poblaciones con altas calificaciones que muchas veces se nos olvida, que son hijos quizás o hijas de padres que también son indocumentados o que viven en hogares mixtos porque quizás su cónyuge, su pareja es estadounidense o incluso es de otro lugar de América Latina, pero que muchas veces dentro de estas narrativas, como tú decías, se asume que la población indocumentada es una población quizás mayor que llegó hace mucho tiempo para trabajar en el campo y que no, en realidad hay poblaciones con estatus irregular sin que nosotros sepamos en todas partes, ¿no? Un poco eso dificulta también el entender cómo podríamos resolverlo, ¿no? Porque quizás los Dreamers que se graduaron de la universidad sí tienen una protección a la deportación, pero que quizás otros no lo tienen, aunque también hayan llegado siendo niños, pero que quizás por la definición legal no entran dentro de estas categorías de protección liminal, ¿no? Como discutíamos también incluso acá. Pero un poco en este contexto, ¿no? Ustedes lo que buscan es lo que separa y lo que une. Y ustedes han sido muy claros en la fundación que hay que resaltar eh, lo que une y tratar de generar nuevos espacios de cooperación. Y yo ahí sí te preguntaría, digamos, en este contexto, como tú mencionas, con todas esas historias y narrativas, muchas veces mitos de la migración, ¿no? ¿Cómo resaltamos lo que nos une para tratar de entender que somos más cercanos de lo que muchas veces estas historias nos hacen creer, ¿no? Decías tú que no hacen cabildeo, pero digamos, tienen reportes, pero también forman a policymakers, ¿no? Y a otros.
regularmente lo que une o lo que despierta un interés en ambos lados, a los tomadores de decisiones, a los empresarios y empresarias, incluso a los emprendedores, estudiantes, es, pues, ¿cuál es el beneficio de esta relación? O sea, ¿cuál es el beneficio de la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos-México? O incluso ya metiendo en la ecuación a Canadá. ¿Cuál es el beneficio de tener un partnership? ¿Cuál es el beneficio de ser amigos, de ser aliados? ¿No? Hay múltiples beneficios, ¿no? Lo podemos ver por la parte cultural, desde la parte humana, desde muchos ángulos podemos ver beneficios, pero creemos que el beneficio que es el más tangible y a veces el que nos lleva a tomar mejores decisiones es el beneficio económico. O sea, cuando tú ves una elección, por ejemplo, como la que estamos viviendo ahorita en los Estados Unidos, también los principales argumentos en contra tienen que ver con básicamente economía y seguridad. En la economía, ¿cuáles son los argumentos en contra? Es, vienen por tus trabajos, ¿no? Es que los migrantes nos están quitando los trabajos. Entonces, en la parte emocional, el votante lo que dice es, estos migrantes vienen por mi trabajo, me están quitando mi trabajo, o el de mis hijos, o el de mis vecinos, y esa parte emocional nos da miedo. ¿Cuál es el otro gran argumento? Es, nos están casi invadiendo y hay un hueco y eso nos genera inseguridad. Entonces, ¿cómo contrarrestas eso? ¿No? Esa es la gran pregunta, es cómo neutralizas esos argumentos, porque además sabemos que no son del todo ciertos. En la parte económica, nosotros decimos, bueno, la demografía también es destino, no solamente la geografía es destino, sino la demografía es destino, y más en el contexto en el que estamos viviendo. El bloque económico de Norteamérica, hoy compitiendo contra otras regiones del mundo, principalmente contra China, Estados Unidos tiene una edad media de 39 años. Bueno, la de México es de 29, es decir, hay una juventud mucho más grande en Estados Unidos que puede ser complementaria en la economía de Estados Unidos. Lo mismo en la economía de Canadá. Canadá tiene 35 millones o a menos millones de habitantes, pero es una de las economías más grandes del mundo. Necesitan trabajadores. México está generando más de 150,000 ingenieros todos los años, incluso per cápita más que los Estados Unidos. Entonces, ese beneficio económico de esa demografía que naturalmente complementa a la demografía de Estados Unidos es un beneficio y hay que hablar de eso. No podemos hablar de las manufacturas en Estados Unidos, no podemos hablar del sector automotriz en Estados Unidos sin hablar de México. En la parte de seguridad, pues la realidad es que es un reto compartido. Eh, sí, podemos decir, bueno, México sí envía drogas a Estados Unidos, pero pues en Estados Unidos hay el consumo. México sí recibe armas, pero es quien Estados Unidos quien las envía. Hay un reto compartido. No podemos hablar de inseguridad desde México sin hablar de Estados Unidos. No se puede hablar de inseguridad en Estados Unidos sin hablar de México. Y las soluciones son compartidas. Si el problema es un reto compartido, entonces las soluciones tienen que ser compartidas. Entonces, esa es un poco la vocación de la US Mexico Foundation, poner información allá afuera para todo el público en general. Eh, Obviamente nos enfocamos en aquellos quienes toman decisiones para que tomen decisiones más informadas. Yo no hago, vaya, yo no trato de incidir en el artículo tal de la ley tal. Lo que trato es de que aquellos quienes van a tomar esa decisión lo hagan de la manera más informada posible. Porque también hay que decir, también hay desinformación, ¿no? Eh, pero desde cosas tan básicas hasta pues cosas tan complejas, ¿no? Y ahí es interesante porque en este diálogo y esta información, creo que es importante ubicar a México y Estados Unidos en la relación trilateral. Entonces también, como tú decías, bueno,
la demografía es destino, me encanta porque yo soy demógrafa, me encanta que esos conceptos empiecen a permear también otros círculos. Y estoy completamente de acuerdo también en esta idea de Norteamérica como un sistema migratorio en el que también puede haber muchos intercambios muy virtuosos, ¿no? No solamente económicos o de comercio, sino de personas. Y entonces me gustaría también un poco entender hasta qué punto crees que Canadá, como este actor en Norteamérica, que se ha definido un poco distinto en su política migratoria que Estados Unidos, en donde sí hay este componente económico muy claro en su sistema de puntos, pero también de protección y por razones humanitarias, de reunificación familiar, hasta cierto punto un poco más balanceado que en Estados Unidos, donde el concepto de reunificación familiar muchas veces no se cumple, ¿no? Eh, de selección de migrantes muy claros, pero también de integración, que es en realidad un poco el foco de este espacio, es tratar de entender cómo la política migratoria también de selección, vamos a decir, o de control o de manejo de la migración y de los flujos, puede empezar a incluir los conceptos de integración como a la canadiense, en el sentido de que Canadá es muy claro de que eso va a proveer de cohesión social en la sociedad, porque necesitas que las poblaciones extranjeras y nativas dialoguen, ¿no? Que es un poco lo que ustedes están promoviendo, es este diálogo. Pero ¿cómo ves dentro de esta idea de América del Norte tensiones o quizás aprendizajes mutuos de México, Estados Unidos y Canadá para un poco pensar en estas nuevas narrativas de la inmigración? Mira, son varios temas. A ver, yo lo primero es, creo que el rol de Canadá en la relación trilateral es enorme. Creo que ellos se han dado cuenta también recientemente de que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es tan grande y de tantos temas que ellos no se pueden quedar fuera. Entonces, el mismo Canadá, el sector empresarial, el sector político, legislativo, ha estado tratando de empujar de que continuemos con un diálogo trilateral. Creo que a ninguno de los dos países nos conviene llevarlo a un campo de dos relaciones bilaterales. México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos. México y Canadá tienen muchas, digamos, coincidencias en varios temas hacia los Estados Unidos. Evidentemente, ambos países queremos continuar con el tema de la relación comercial, de libre comercio. Hay muchas industrias en las que los tres países están ahora brutalmente integrados. Uno es el tema automotriz, manufacturas en general. Vemos cada vez más empresas, vaya, conocemos varias empresas que son canadienses, pero que tienen más empleados en México que en el propio Canadá, ¿no? Empresas como Martin Rea, por ejemplo, una empresa automotriz o del sector automotriz de Toronto. El sector energético, hoy una de las tres inversiones más grandes en cuanto a monto económico en México es de una empresa de transporte de gas, ¿no? De infraestructura energética. TC Energy. Entonces tienen un claro interés en México porque ellos saben que México también es un mercado al cual hay que crecer. Entonces, hay muchas coincidencias. En la parte migratoria, me parece que Canadá sí es un ejemplo en cuanto a este sistema de puntos al que tú le llamas. Cada enero, a mí me sorprende el dato que sacan de decir, este año necesitamos 532,628 inmigrantes, ¿no? O sea, es un dato muy preciso de cuánta gente necesitan traer de diferentes orígenes o de diferentes nacionalidades para cumplir con sus retos económicos. Necesitamos maestros, necesitamos enfermeras, necesitamos manufactura, financieros, etcétera, ¿no? Y ahí México pues juega un cupo, digamos. México creo que andamos en 60 o 70 mil trabajadores temporales que van todos los años a Canadá. Ahora, es un sistema de puntos, pues también hay que decirlo, es un país, vaya, es una décima parte de la población de Estados Unidos. Si Canadá tiene 35 millones, Estados Unidos tiene 350 millones. Es más difícil conciliar en Estados Unidos un sistema mucho más integrador. Yo siempre le pregunto a los americanos, bueno, ¿cuál es el número mágico? O sea, ¿cuál es el número de inmigrantes que la economía de Estados Unidos necesita? Y nunca lo han sacado. O sea, nadie te sabe decir, mira,
Estados Unidos este año, 2024, 2025, vamos a necesitar 2 millones de trabajadores para cumplir con la proyección de productividad y competitividad del país. No, entonces, claro que hay múltiples mecanismos que Estados Unidos tiene. La H1B es un mecanismo muy eficiente y otras visas temporales. La mayoría están topadas y la mayoría han estado topadas desde hace muchos años y creo que lo que se ha tratado de empujar es, bueno, elevar esos cupos, abrirlo a más países, a más profesiones, etcétera. ¿Le has preguntado a los funcionarios mexicanos lo mismo? No, por supuesto. Porque ahí creo que está la clave, ¿no? Un poco. Bueno, en México es todavía más complejo, ¿no? Por múltiples razones históricas. Uno, porque nos percibimos a nosotros mismos en México como un país que, que envía migrantes y que no necesitamos migrantes. En lo general, creo que México nos percibimos a nosotros mismos como un país grande, 129 millones, 130 millones de habitantes, muy joven, en donde hay, pues casi todos los años tenemos un cierto desempleo y luego la informalidad de la economía mexicana, de los trabajadores, que creo que es casi el 50% de la economía de México, que decimos, bueno, es que no necesitamos inmigrantes. No hay nada más erróneo que eso, ¿no? Claro que necesitamos inmigrantes, claro que necesitamos a los inmigrantes talentosos, ¿no? Como tú sabes, la ley mexicana permite la creación de un, es más, no solamente permite, la ley migratoria mexicana instruye a una regulación secundaria con un sistema de puntos que desde 2013 nunca se creó o se creó y se quedó en el cajón, desgraciadamente, en los últimos 2 sexenios. Pero sí, la ley mexicana permite un sistema de puntos. Deberíamos de empujar un sistema de puntos en México. ¿Qué necesitamos, Claudia? ¿Qué necesitamos en México, en las diferentes regiones? Yo soy de la idea, bueno, hoy necesitamos más ingenieros. Sí necesitamos know-how de nuevas tecnologías, por ejemplo. Necesitamos más profesores extranjeros en las universidades mexicanas. Necesitamos más diversidad en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, en México también hay que decirlo, últimamente ha venido empujándose una migración, quizá no bajo un sistema de puntos, pero sí, por ejemplo, de un sistema de refugio. En el 2000, y tú te sabrás los datos mucho mejor que yo, pero si no mal recuerdo, en el 2016 teníamos 5,000 solicitudes de refugio en el país. El año pasado cerramos con 135,000 refugiados, bueno, solicitudes de refugio. No sé cuántas se autorizaron, pero todos ellos pues se van a ir quedando en la economía mexicana. Justo ayer grabé un podcast para Proyecto 1954 con una empresa muy grande, lo van a escuchar pronto, con una empresa muy grande que tiene 3,500 refugiados en su empresa, una sola empresa. Pero hay más de 500 empresas en México que han contratado a personas refugiadas con muy, muy, muy buenos resultados, con mayor tiempo o longevidad, digamos, en sus puestos, con mucha movilidad social, muchos de ellos han crecido. Obviamente es gente sumamente agradecida por los orígenes que tienen y por dónde vienen. Entonces, México sí necesitamos, Claudia, migrar hacia ese sistema, hacia entender nosotros mismos qué necesitamos del mundo. No podemos ser tan arrogantes como para decir no necesitamos, porque además hay múltiples ejemplos. La comunidad española en México, la comunidad libanesa, la comunidad judía, la comunidad francesa, lo que le ha otorgado al país es enorme. Desde industrias como la cervecera, de la que hoy estamos súper orgullosos, somos el país número 1 de exportación de cerveza. Bueno, las 2 cervecerías más grandes de México fueron creadas por inmigrantes. Y ahí es interesante, te voy a interrumpir de nuevo, porque cuando hablas de estos esfuerzos para integrar económicamente a las personas refugiadas en México, pues en realidad no solamente reconoce su potencial económico y de habilidades de capital humano, sino que en realidad también, así como la población migrante mexicana en Estados Unidos es muy heterogénea, también
digamos, hay que decirlo, la población reconocida con un estatus de refugio también es muy heterogénea. Entonces, en muchos casos, en muchos contextos, viene con grados universitarios, viene con, digamos, también hay que pensar que el hecho de que haya sido reconocido como refugiada o como persona refugiada, pues no le quita un poco, digamos, todo el potencial que tiene, porque pues finalmente son personas que estudiaron y que trabajaron muchas veces, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, interesantísimo de las personas venezolanas que se integraron al sector petrolero en México, no necesariamente reconocidas con el estatus de refugio, que también nos dice un poco de cómo se van mezclando estas migraciones y estas poblaciones en distintos sectores industriales, que creo que es importante. Y algo que ha hecho ACNUR también, que hablamos aquí con Giovanni en su momento, es también el programa de reubicación de personas, digamos, de reubicación local, porque finalmente sí, no necesitamos que estén todos en Tapachula, pero hay focos importantes en el país de desarrollo económico y de desarrollo industrial que sí tienen estas necesidades también y las posibilidades de emplear a estas personas extranjeras o mexicanas, pero que muchas veces quizás las poblaciones mexicanas no se mueven a estos lugares, ¿no? Y ahí creo que ustedes o fundaciones como ustedes tienen mucho que hacer para cambiar esta narrativa de México también como país de destino, ¿no? Tú decías, y por eso te preguntaba de manera incisiva, bueno, han preguntado esto a los funcionarios mexicanos, porque creo que, como decías, hemos estado abocados a pensarnos como en país de emigración. La relación bilateral muchas veces contaminada por el tema migratorio, voy a decir, ¿no? Digamos, permeada por el tema migratorio, difícil muchas veces, donde hay en realidad pocas posibilidades por el contexto político de crear nuevas vías o de crear vías para la regularización, ¿no? De las personas indocumentadas en Estados Unidos. Entonces pone mucha atención, pero vamos a tener que empezar a cerrar, pero yo sí te trataría de preguntar en este último bloque, ¿qué podemos hacer para que esa relación bilateral o trilateral, incluso con Canadá, se descontamine un poco, ¿no? Del tema migratorio y cómo podemos en realidad reubicar esta discusión de inmigración hacia México para tratar de limpiar la relación, porque creo que tenemos mucho que aprender de todos. Así como nos une esa frontera de 1954 kilómetros, nos unen estas poblaciones binacionales, pero quizás nos unen otros deseos de tratar de, quizás, no sé, de crecer económicamente o de ser pueblos de desarrollo, pero que creo que finalmente ustedes tienen un papel muy importante en estos diálogos, como decías. Mira, hay muchas cosas que podemos hacer, Claudia. En la relación trilateral me parece que la institucionalidad en la relación es lo más prioritario. Esa arquitectura institucional que se ha ido creando vaya, Estados Unidos y México celebraron el año pasado los 200 años de relaciones bilaterales. Esa institucionalidad que se ha ido creando con el Tratado de Libre Comercio, con un NatBank, un banco bilateral para la frontera, con el Tratado de Aguas, con el diálogo económico de alto nivel, con esta infraestructura o arquitectura institucional que tenemos en materia de seguridad, el compartir información, etcétera. Eso te hace más que amigos, más que vecinos, te hace aliados en cierto sentido. Y eso es algo que nosotros hemos empujado mucho. A mí no me gusta cuando dicen es que México es nuestro país amigo, ¿no? No, o sea, a mí no me importa ser amigo, lo que me importa es ser aliados y ser institucionales. Entre más institucionales, entre más aliados seamos, entre más socios comerciales seamos, las cosas van a funcionar mejor, ¿no? Entonces, la arquitectura institucional la tenemos que seguir fortaleciendo y no la podemos dar como algo ya que ahí está y todo va a salir. No, todos los días tienes que fortalecer las instituciones, desde un cruce fronterizo hasta el Tratado de Libre Comercio, y hay que defender esas instituciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que fortalecer la política interna de cada país está en el bien de los tres países. Yo no, o sea, a mí no me toca juzgar la política interna migratoria de los Estados Unidos. Puedo estar o no de acuerdo con sus políticas de los Dreamers, de los Essential Workers,
pero a mí no me corresponde. A mí lo que sí me corresponde es tratar de modificar lo que yo puedo modificar en México como mexicano. A mí no me gusta, por ejemplo, tener un artículo 7 de la ley laboral en donde las empresas mexicanas no puedan contratar a más de 10% de los empleados extranjeros. Se me hace aberrante. Es un artículo de 1932, de hace casi 100 años, y casi nadie lo conoce, ni las propias empresas lo respetan. Entonces, ¿cómo le pedimos respeto a Estados Unidos cuando nosotros mismos tenemos un artículo que no permite contratar gente extranjera en nuestras propias empresas? ¿Cómo le pedimos un respeto a Estados Unidos cuando nuestros bancos en México no le pueden abrir una cuenta de banco incluso al refugiado con su tarjeta de refugio? Porque los sistemas no están adecuados para eso. Entonces, entre más, entre mejor sea la política interna y las reglas sean claras, más fácil va a ser la convivencia. Yo no soy quien para juzgar a Estados Unidos de que su tope de visas H1A para México sean 200,000. Bueno, ellos tendrán sus estudios para fijar esos. Yo lo que puedo mostrarle es pues que estos 200 mexicanos que vienen a Estados Unidos de manera temporal regresan a México formalmente, previenen que más mexicanos quieran inmigrar de manera indocumentada, que pagan impuestos en Estados Unidos y que agregan valor a su economía y que llevan comida, fruta, verdura a la mesa de los americanos. Eso es un poco, necesitamos ponernos más, Claudia, en el contexto. Hay veces que no salimos de nuestra burbuja y no entendemos el contexto general. Cuando entiendes el contexto general, cuando te pones en los zapatos del canadiense, en los zapatos del americano, y sí en los zapatos del americano demócrata y del americano republicano, y cuando te pones en los zapatos también de los políticos mexicanos, necesitamos entender más, tener un mejor contexto y tratar de arreglar lo que nos compete a nosotros. El caso de la empresa que te daba, pues ellos creo que lo que vieron fue una necesidad, o sea, ellos tenían una necesidad de empleados y lo que vieron fue una gran oportunidad en decenas de miles de personas llegando a México, algunos de ellos en tránsito, algunos deseándose quedar en México, y dijeron, bueno, o sea, aquí hay un ganar-ganar. Esta persona está buscando trabajo y aunque es de Guatemala, yo tengo un trabajo que darle. Pilotearon el modelo y hoy tienen 3,500 empleados. Hay 35,000 personas refugiadas hoy con un empleo en México. Entonces, eso, vaya, pues todo esto que tú y yo platicamos ahorita es difícil transmitirlo. Es bien difícil transmitirlo a través de historias, de nombres y apellidos de personas. Es más fácil a veces la narrativa opuesta, ¿no? Eso de decir, vienen por nuestros trabajos, ¿no? O todos los migrantes se van a convertir se van a ir con los narcos, ¿no? No, o sea, claro que hay riesgos. Cualquier migración humana y más en estos contextos de persecución, de temas políticos. Vaya, México recibe más de 100 nacionalidades. Hay temas humanitarios, hay temas de crisis de cambio climático, hay temas de huracán, hay gente que viene sin nada, hay gente que viene con más recursos. Hablabas de la comunidad venezolana. La comunidad venezolana que llegó a México con grandes necesidades, pero también con grandes posibilidades. A México llegaron mucha gente, como tú dices, con estudios, abogados, ingenieros. Quizá no es la misma comunidad venezolana que se fue, que cruzó terrestre hacia Colombia, los 2 millones de venezolanos hoy que viven en Colombia. Es una comunidad distinta. Pero bueno, esos contextos, me parece que ahí es donde la fundación trata de conectar temas que si bien no nos toca ejecutar o operar, tratamos de conectar estos dots, estos puntos, ¿no? Y tratamos de informar. Es lo que es nuestra vocación. Y ahí, Enrique, vamos a cerrar con 3 ideas. Una, creo que es muy importante lo que mencionas sobre la institucionalidad, y ahí creo que podemos aprender todos.
México, Estados Unidos, Canadá, la oportunidad que brinda la migración, la inmigración, la emigración también, ¿no? La migración en su conjunto, la movilidad diaria en la que muchos, digamos, participan de manera diaria en la frontera, pero también incluso de manera remota, ¿no? Digamos, Correcto. tú estás en Estados Unidos, yo estoy acá, tenemos un intercambio constante, poblaciones en diferentes lugares, el cambio tecnológico lo ha permitido, pero hay oportunidad en la migración, hay una oportunidad en la movilidad. Necesitamos esas narrativas y esos diálogos, y en ese sentido, bueno, ustedes como la US Mexico Foundation, como una fundación con otros objetivos, y nosotros desde la academia, yo sí creo que podemos seguir dialogando. Y entonces así cerraría yo con esa invitación también al diálogo constante que ya se ha emprendido en realidad, ¿no? Hemos tenido intercambio tú y yo, pero en general creo que la academia mexicana, la academia estadounidense, la academia de todo el mundo está muy interesada en generar esta información, estos diálogos con distinto grado de alcance, distinto grado de eficiencia, pero que en realidad, por lo menos aquí en Destino México, lo que buscamos es justo entablar estos diálogos, y creo que siempre nos quedan preguntas abiertas en el podcast, pero como tú decías, tenemos una frontera que nos une, que nos divide, y la gran pregunta es cómo generar estos vínculos, estos diálogos. Totalmente, Claudia. No, una felicitación también por este podcast. Yo creo que hay que seguir informando, informando, informando. Y bueno, si quedan también preguntas para tu audiencia, a ver, a mí me pueden encontrar en muchas plataformas. Soy muy activo ahí en Twitter y en Instagram y en todas las plataformas. Enrique Perret en todas las plataformas. Y síganos en la US Mexico Foundation, ¿no? usmexicofoundation.org. .org. Y escuchen el podcast Proyecto 1954. Y escuchen nuestro podcast en Spotify, Proyecto 1954, estas millas que bien dices unen a nuestros dos países, y afortunadamente nos unen pues, por lazos culturales, por lazos económicos, por lazos físicos en las fronteras, y que además pues ahí van a estar, Claudia. O sea, no podemos voltearnos hacia otro lado. O sea, es la realidad. Geografía es destino, así como demografía es destino. Y, y vaya, pues encantados de participar aquí. Gracias, Enrique, y gracias a todos ustedes, a todas ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Destino México, Migraciones, Movilidades. Nos vemos pronto en otro episodio, y yo les invito a pensar cómo México puede ser un país de destino más acogedor, más incluyente. En ese sentido, pensando en la relación bilateral, pensar en que somos un país de migración también. Buenas tardes.